En uno de los momentos más complicados, el gobierno confiaba en que el conflicto en Venezuela y la actitud amenazante de Donald Trump ayudarían a cohesionar de nuevo a los socios de investidura, pero lo que difícilmente podía prever el Ejecutivo es que también el jefe de la oposición le regalaría oxígeno con un gol en propia puerta difícil de explicar. Y es que con la que está cayendo en el mundo, Alberto Núñez Feijóo hoy ha dado a entender que si él fuera presidente del gobierno, hoy hubiera preferido hacerse la foto en la Pascua Militar antes que verse con varios líderes mundiales para abordar cómo defender Groenlandia, cómo gestionar la paz en Ucrania o qué hacer ante la crisis de Venezuela. Y no hablamos de una cumbre de trámites, sino que de esta reunión hoy han salido algunas cuestiones que van a ser relevantes y que van a marcar la agenda en las próximas semanas. Y es curioso porque no hace tanto, en agosto de 2025, a Feijóo le pareció gravísimo que Sánchez no hubiera sido invitado a una videoconferencia sobre Ucrania en la que participaron algunos países, unos pocos. Llegó a decir que Sánchez estaba amortizado internacionalmente, que España pasaba a jugar en segunda división en materia de geopolítica. Pero claro, el mismo Feijóo, al que hoy le parece una falta de respeto no estar con el rey en la Pascua Militar, plantó al rey en la inauguración del año judicial con el argumento de que no podía validar lo que había hecho el ya ex fiscal general del Estado, que todavía no había sido condenado. En cualquier caso, ahora a él, al Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le va a tocar tomar decisiones aunque estén en la oposición. Por ejemplo, si apoya el envío de tropas españolas a Ucrania en caso de que haya acuerdo de paz, o los siguientes pasos sobre una cuestión tan y tan delicada como es Venezuela. Y lo cierto es que de nada de eso se ha hablado hoy en la Pascua Militar. ¿Cómo valoramos lo que ha hecho hoy Feijóo? Ese tuit reprochándole a Pedro Sánchez que no esté en la Pascua Militar, que se vaya a una cumbre internacional. Pues Pedro Sánchez no ha asistido a esta Pascua Militar, no porque esté de vacaciones, no porque sea Reyes, sino porque hoy en París se ha celebrado esta cumbre de primer nivel con presidentes, con primeros ministros, esta coalición de voluntarios en apoyo a Ucrania. Y como decíamos, resulta que a Alberto Núñez Feijóo no le ha parecido nada bien que el presidente haya priorizado la agenda internacional a pesar del delicado momento geopolítico. Él concretamente ha dicho que esto es un desplante al ejército y que hoy donde tocaba estar era en esa Pascua Militar. Pero es que, claro, hoy han pasado más cosas en el PP. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Y es que resulta que las juventudes del PP de Madrid no solo no se avergüenzan de aquel montaje con inteligencia artificial en el que recreaban la detención de Maduro, pero con la cara de Zapatero, sino que vuelven a la carga con otro meme muy parecido, esta vez del Día de Reyes, y que sepamos, Josu, nadie en el partido ha salido a desautorizar a las juventudes o a pedirles que frenen. No, nadie de Génova ha puesto el freno a las nuevas generaciones del PP que llevan jugueteando con las redes sociales y la inteligencia artificial desde que empezó el año. Tú lo decías, en un tuit en el que se puede leer qué bien se han portado los Reyes con Zapatero, acompañado de unos cascos o unas esposas como si fuesen regalos, las juventudes populares respondían a su propio tuit del 3 de enero donde recreaban la detención de Maduro con la cara del expresidente del gobierno español. Y no es que nadie de la planta noble del PP haya dicho nada, es que Cuca Gamarra justificaba ayer en Hoy por Hoy que este es el lenguaje de las redes. Sí, usted, yo creo que el lenguaje de las redes sociales es el que es y a partir de ahí pues evidentemente uno lo puede compartir o no. Cada uno es responsable de lo que escribe, ¿no? Y a través de las redes es donde sí ha hablado la dirección del PP, Pablo, pero para criticar a Pedro Sánchez por su ausencia en la Pascua Militar y obviando que estaba en París en una cumbre de primer nivel para hablar de apoyo a Ucrania. Tanto Feijóo como Tellado han calificado esta ausencia como un desplante al jefe del Estado. Ángel, un partido político tiene muchos asesores. Nadie dijo nada. Nadie advirtió de que, hombre, tal y como está el panorama, a lo mejor tiene sentido poner el acento, centrarse, enfocarse únicamente en la geopolítica, en el tema internacional. Es que Feijóo es muy fiel a lo que él considera que es la estrategia ganadora. Es decir, él se ve encarrilado hacia la Moncloa, está claro. Cree que si no hay ningún sobresalto, si no pasa nada extraordinario, si la agenda sigue centrada en los casos de corrupción que afectan al gobierno y al PSOE y en las dificultades del gobierno para sacar adelante todas las iniciativas, porque tiene no se puede decir ni siquiera que tenga una mayoría estable, si todo sigue por ahí, es presidente. Es decir, no quiere sustos, no quiere cambios de temas y no quiere agenda internacional. No quiere agenda internacional por varios motivos. Primero, por lo que digo, porque ese es un tema
que se presta a cambiar el foco completamente, a que el presidente pueda presentar medidas que él va a tener que apoyar o se va a tener que retratar, que va a ser incómodo situarse al margen de la posición del gobierno, por ejemplo sobre Ucrania, por ejemplo sobre Groenlandia. En Venezuela ya están sufriendo algunas contradicciones, ¿no? Lo tienen difícil para encarar temas así. Segundo, porque no es su terreno, no es una persona con un gran conocimiento de esa materia, no tiene experiencia en esa materia. El presidente del gobierno sí la tiene, por puro ejercicio del poder la tiene, tampoco habla inglés, no es una persona que tenga unas relaciones excesivamente fluidas con el Partido Popular Europeo, con el que a veces presenta graves desajustes en su forma de ver las cosas, sobre todo o en parte por sus pactos con Vox. En definitiva, el asunto internacional es un terreno del que Vox huye como de la peste. Perdón, Feijóo huye como de la peste. ¿Qué ocurre? Vaya. Que hay ocasiones en que, bueno, en fin, por lo evidente de la gravedad de los asuntos que hay en juego, ir a la letra pequeñísima, ignorando que todo lo que está ocurriendo se escribe en letra mayúscula, te hace parecer un líder miniaturizado. Y hoy ha sido el caso. Hoy es un caso en el que resulta, en fin, tiene un punto lamentable ver que el líder de la oposición no es capaz de sacar el gran angular para entender que el presidente del gobierno tiene que estar en París hablando de Ucrania, hablando de Venezuela y hablando de Groenlandia. Si quieres, discrepa, pero pensar que tiene que estar en la Pascua Militar, pensar que no está dispensado cuando está convocado a un acontecimiento que está teniendo repercusión en toda Europa, es, creo, empequeñecerte como líder ante la sociedad española, y creo que es transversal hoy la impresión de que lo que ha dicho Feijóo no está a la altura. Vale. Me cuesta entender por qué ha hecho Feijóo esta crítica, sobre todo porque en muchísimas ocasiones justo lo que se le critica a Sánchez, que creo que es bastante más habitual, es que no se le invite, ¿no? Pero desde luego hoy no cabe duda, ¿no?, de que el lugar donde tenía que estar, sobre todo en una cumbre presidencial. Vamos con Venezuela, ahora vamos con este debate que habría, Valentina, de la defensa de Europa, de qué hacemos con Groenlandia. Pero Jorge, por cerrar este capítulo, ella decía, yo creo que a Pedro Sánchez no le conviene ahora un apoyo del Partido Popular. ¿Y al Partido Popular le conviene apoyar una medida como esta? Pues yo creo que no puede no hacerlo, y que se ha pegado un tiro en el pie Feijóo con este tuit y con la postura bastante errática que está teniendo con la invasión en Venezuela, porque nos estamos jugando el destino de Europa en este momento, ¿no? Un muy mal acuerdo que Munarriz auguraba, y estoy de acuerdo con él, de paz, sin una seguridad europea que lo haga respetar en el contexto que ya veníamos con él, pero ahora agravado por la agresión en Venezuela, es decir, en el que se legitima la actuación de Putin en Ucrania, porque es básicamente el otro lado del espejo de lo que ha hecho Estados Unidos en Venezuela, es decir, fin de toda apelación a un marco normativo, regulatorio y exclusivamente acciones motivadas por la fuerza, el interés o la ideología. Pues en ese contexto Europa se juega su destino, ¿no? Si sigue habiendo o no va a haber ya marcos regulatorios, si sigue habiendo Europa, no va a haber Europa más. En ese contexto es evidente que tendría que haber una defensa europea allí, tendría que ser una defensa unitaria, tendría que ser una defensa autónoma de Estados Unidos, tendría que haber un mando único de defensa europeo y un ejército único, habría que reforzar a Europa por muchos lados. Este es un primer paso que no sabemos hasta dónde va a llegar, pero desde luego creo que a quien peor le viene ahora mismo, y después de sus últimas declaraciones y negar ese apoyo al gobierno, es al Partido Popular de forma evidente, ¿no? Estamos en portada, además de hablar sobre Ucrania, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también se ha referido por primera vez en público a la situación de Venezuela. Y como viene haciendo estos días, ha sido muy crítico con la intervención de Estados Unidos. Dice que sienta un precedente peligroso y que una ilegitimidad, en referencia al régimen de Maduro, no se puede responder con una ilegalidad, Julia. Sí, ha sido muy contundente el presidente contra el despliegue militar de Trump. Dice que España no apoyará una operación ilegal que dibuja un futuro de inseguridad que ya se ha visto en otras operaciones similares motivadas, ha dicho Sánchez, por la sed de petróleo. Como saben, el gobierno de España nunca reconoció al gobierno de Maduro porque su elección fue ilegítima, y precisamente por ese motivo tampoco puede reconocer la legitimidad de una acción militar que es a todas luces ilegal y cuyo único objetivo no parece ser otro que el de cambiar
como un ejecutivo de otro país para apropiarse de sus recursos naturales. Sánchez ha reconocido que otros países europeos no comparten una condena tan contundente, dice que hay distintas intensidades y que España ha ido más allá, pero asegura que hay unidad en la defensa de la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia. No podemos aceptarlo, no lo vamos a hacer como país, como gobierno. No nos vamos a callar ante violaciones que se están produciendo en el derecho internacional y que, por desgracia, cada vez son más recurrentes, y por tanto España no va a ser cómplice de tal atropello. Entiende Sánchez que la postura del gobierno español puede molestar a Washington, pero defiende que sin respeto a la soberanía no puede haber prosperidad. Gracias, Julia. Pues España es precisamente entre los países de la Unión Europea, forma parte de ese grupo que hoy han respaldado a Dinamarca tras las amenazas de Donald Trump para hacerse con el control de Groenlandia. Amenazas reiteradas, Uno de los asesores de máxima confianza del presidente de los Estados Unidos ha dicho en televisión que es su país una superpotencia y que como tal se va a comportar, porque el mundo, dice, se rige por la fuerza, así, tranquilamente, abiertamente. Pues bien, ante esto, los presidentes de Francia, Alemania, Polonia, Italia, el Reino Unido y, lo que decíamos, también España, han firmado una declaración para suscribir que Groenlandia pertenece a su pueblo y que corresponde a ellos y a Dinamarca decidir sobre su territorio. El primer ministro de la isla, además, lo ha agradecido ya. Victoria García, buenas tardes. Hola, Pablo, buenas tardes. Menudo día de reuniones importantes en el panorama internacional. El encuentro sobre Groenlandia, en el que estaban Macron, Merz, Meloni, Tusk, Starmer, Frederiksen y Pedro Sánchez. Conscientes de la debilidad europea frente a Estados Unidos, han preferido tender la mano a Trump antes que enfrentarse a él. Trump dice que necesita Groenlandia para reforzar la seguridad en el Ártico y para incrementar su actividad comercial desde Dinamarca, país al que pertenece Groenlandia. Carsten Honge es el presidente de la Comisión de Exteriores. La respuesta de Europa es todo un honor para nosotros. También es el resultado de una buena gestión del gobierno danés y de la unidad en Groenlandia y en Dinamarca, porque los grandes países europeos han cerrado filas con Dinamarca, a cuyo país, como decíamos, pertenece Groenlandia, tras las amenazas de Trump, con un comunicado final en el que reza que Groenlandia pertenece a su pueblo, corresponde a Dinamarca y a la propia Groenlandia decidir sobre los asuntos que les conciernen. Pablo. Pues gracias, Vicky. Esto mientras en Estados Unidos Donald Trump ha sacado pecho esta tarde ante los suyos, ante congresistas republicanos, por su intervención militar en Venezuela. Ha dicho que el éxito ha sido enorme y se ha burlado de Nicolás Maduro todo lo que ha podido. De hecho, estaba pletórico el presidente. Vamos hasta Washington. Sara Canals, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Sí, burlas y ataques que ha lanzado en un discurso ante los suyos y donde se ha mostrado más eufórico y más triunfal que nunca. Ha acusado a Maduro de matar a millones de personas, de tener una cámara de tortura en pleno centro de Caracas, le ha descrito como un líder violento y además le ha acusado de tratar de imitar su forma de bailar, el mítico movimiento de brazos, esa danza que popularizó en sus mítines de campaña. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. But he's a violent guy. Todo eso ante su partido, que le ha aplaudido constantemente. Ha celebrado la operación militar calificándola de brillante y asombrosa y ha presumido también del ejército norteamericano. We have the most powerful, most lethal, most sophisticated and most fearsome. No solo ha dicho que es el más letal, poderoso y sofisticado de todo el mundo, sino que también ha hecho un llamamiento a producir más armas. Pues esto es lo que llega. Trump llamando líder violento a otro presidente. Ha dicho, es que Maduro imitaba hasta mi forma de bailar y ahí no sabían si reír o no, en fin. Y va tan sobrado Trump que se ha burlado, por un lado, del presidente francés, también de Macron. Emmanuel said to me, Donald, ha imitado a Macron hablando de él como Emmanuel. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you. Y riéndose porque según él le decía, lo que quieras, Donald, por favor, será un honor servirte. Esto hablando de una negociación con Francia sobre el precio de los medicamentos. Pero es que también se ha reído de los manifestantes pro-venezolanos en ciudades como Nueva York. Where did they find these people? They're the worst looking people I've ever seen. Y lo que dice es que son los más feos que ha visto en su vida, en fin. Hoy cuenta la prensa estadounidense que fue la CIA la que aconsejó que una vez capturado Maduro se dejara en el poder a Delcy Rodríguez, la actual presidenta, por el riesgo de que María Corina Machado no pudiera controlar al ejército.
Esto es lo que está pasando ahí sobre el terreno. En Venezuela, la Fiscalía va a investigar las decenas de muertes que dicen provocó el ataque de Estados Unidos del pasado sábado, que acabó con la captura de Maduro. Esto lo ha anunciado el fiscal general, que eso sí, no ha concretado de cuántos muertos estamos hablando. Hasta ahora Cuba ha informado del fallecimiento de 32 de sus militares, todos ellos del equipo de seguridad de Maduro, pero fuentes del gobierno venezolano revelaron al New York Times que el ataque terminó con 80 fallecidos. En todo caso, 3 fiscales lo van a investigar ahora por la vía penal. Enviado especial, Nicolás Castellano, buenas tardes. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha sido el encargado de anunciar esta investigación que será coordinada por 3 de sus fiscales para investigar, dice, las posibles consecuencias penales del asalto de Estados Unidos a la residencia de Nicolás Maduro y que según algunos medios venezolanos pudo causar también entre 80 y 100 muertos, de los que Cuba ha reconocido 32 bajas de sus soldados que protegían al hasta ahora presidente venezolano. Un ataque de las tropas de élite de Trump que Saab ha comparado con lo que hizo el Imperio Español. Apenas 72 horas después de estos criminales hechos que no habían ocurrido en nuestro país, sino luego del ataque del Imperio Español hace 200 años. El fiscal general considera que Estados Unidos debe ser juzgado por violar la impunidad de un jefe de Estado como Maduro. La operación militar que se ejecutó, ataques ante el territorio nacional sin una declaración previa de guerra ni resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, constituye una agresión armada ilegal de carácter terrorista. Mientras, a este lado de la frontera, la canciller colombiana ha respondido hoy a las amenazas de Trump contra el presidente Petro. Dice que el ejército colombiano está preparado para responder. Sobre la posibilidad de una agresión a nuestro país por parte de Estados Unidos, también hemos sido claros y está en el orden internacional que la defensa de nuestra soberanía. Para eso tenemos un ejército muy capacitado, muy preparado. Las primeras 24 horas de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, de momento no se ha celebrado ningún acto público. Sí, Diosdado Cabello, el otro hombre fuerte del chavismo, que dice que la revolución bolivariana sigue firme y vigente. Lo que pasa, Jorge, es que es muy grave ya el planteamiento, es decir, ya sabemos que la cosa no va a seguir igual, porque Trump no quiere que siga igual. Y ahora el debate es cómo se frena el chantaje el máximo posible y hasta dónde puede ceder Europa. Claro, es que hemos visto a Europa respondiendo a la agresión en Venezuela de forma muy tímida, por ser muy elegante, pero es que después de Venezuela viene Groenlandia. Y Groenlandia no es la Unión Europea, pero Dinamarca sí, y sí está en el Consejo de Europa y está en la OTAN. Es decir, que si Estados Unidos ataca o invade a un territorio autónomo pero asociado con Dinamarca, que forma parte de la OTAN desaparece. Y por tanto, la estrategia de seguridad europea desaparece. Y Europa tendrá que empezar a pensar, como yo decía o planteaba antes, si no tiene que tener una autonomía tanto energética, que está vendiendo, digamos, toda la línea estratégica de una transición energética para ser autónoma en términos geopolíticos de los recursos, como de defensa, ¿no? De tener un ejército propio, una defensa propia, habida cuenta de que un miembro de la OTAN está amenazando a otro miembro de la OTAN y por tanto está amenazando la propia supervivencia de la OTAN. De manera que, claro, aquí lo que está en juego es la existencia misma de Europa tal y como la conocíamos, porque lo que está en juego es la existencia misma del mundo tal y como lo conocíamos. Estoy de acuerdo con Valentina en una cosa. Yo no creo que ni siquiera en Venezuela, a pesar de las cantidades ingentes de reservas de petróleo que tengan, pero tampoco en Groenlandia, a pesar de los intereses materiales en tierras raras, también en gas, también en petróleo, la posibilidad de que se convierta en una ruta comercial por el descenso porque se vuelva por el cambio climático y la caída del hielo, pues que se pueda transitar por ahí, que también hay intereses, pero yo creo que hay aquí una lógica puramente ideológica, geopolítica. Lo expresa extraordinariamente bien el informe de la Estrategia de Seguridad Nacional que publicó en noviembre la administración estadounidense, como lo llamaron ellos mismos, el coloralio Trump a la doctrina Monroe, esta idea de que el mundo son zonas de influencia, son espacios de influencia. Estados Unidos tiene que tener el hemisferio occidental, ser el dueño
dueño de ese enorme espacio territorial que incluye América Latina entera e incluye a Groenlandia por razones de defensa, por razones ideológicas, por razones imperiales. Siendo así, y habiendo otras dos zonas de influencia y otras dos ejes, que son China y Rusia, Europa se queda directamente desmembrada, perdida en tierra de nadie entre esos tres ejes, porque además es el único espacio de todos esos que representa de alguna manera un marco normativo y una cierta idea de normas, de regulación, de derecho, de política frente a la mera fuerza. Entonces, bueno, pues como está en cuestión básicamente la existencia de Europa, pues Europa no puede no reaccionar ante esto. ¿Cómo? Pues evidentemente no entendiendo que una respuesta débil o un pacto con Estados Unidos por el cual compras petróleo a la persona que te va a invadir o que te amenaza con invadirte, o compras recursos y armamento a la persona que te dice o al Estado que te dice que te amenaza una parte de tu territorio, porque es estar pues estar pactando con un adversario, y hay que entender que el mundo ha cambiado y que Estados Unidos ha dejado de ser un aliado, ¿no? Claro, lo que pasa, Ángel, es ¿qué cartas? Es decir, Europa es un mercado enorme, el principal mercado, de acuerdo, pero Europa seguramente no está dispuesto a amputarse esa parte del negocio, a perjudicar a empresas. Si no está dispuesta a eso, si no existe un consenso claro para medidas contundentes, ¿qué cartas tiene para jugar la Unión? Hombre, evidentemente tiene malas cartas, si no, no jugaría tan tímidamente, ¿no? Y además se nota en la cara que lleva malas cartas, que es lo peor que te puede pasar en una puja. Es decir, en cualquier caso, el comunicado de hoy yo creo que es relevante, a pesar de su timidez, a pesar de que lleva múltiples apóstrofes, empieza con la mano tendida. Hay una identificación clara de Estados Unidos como amenaza, está firmada por los Estados. Estados Unidos ha identificado en ese comunicado como una amenaza para la integridad de la Unión Europea y para su soberanía, una amenaza, además, por cómo está redactado, que se percibe como de carácter inminente. Es decir, yo no creo que vaya a ocurrir, pero creo que es imprudente políticamente no actuar como si fuera a ocurrir. Y yo creo que hay una especie de paso adelante en la salida del autoengaño en este comunicado. Es decir, yo creo que la suma de la intervención en Venezuela, la publicación del informe de seguridad nacional, que es absolutamente franco y sincero, hasta límites excesivos, las declaraciones del asesor de Trump, Stephen Miller, la forma enormemente arrogante y supremacista en la que ya se comporta Trump, que está totalmente crecido después de la operación en Venezuela, todos esos factores, sumados a la oportunidad del encuentro que ha brindado la cita en París sobre Ucrania, desembocado en la oportunidad de hacer una manifestación que yo creo que, a pesar de toda la debilidad que exuda, es significativa, porque se ve ya claramente que Estados Unidos es percibido como una amenaza, y de alguna manera se renuncia ya a un autoengaño que creo que a estas alturas es suicida. Pues, Diego, buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con Enrique ustedes. Santiago, diputado de Sumar, portavoz de Izquierda Unida, también vicepresidente de la Comisión de Exteriores del Congreso. ¿Sumar apoya el envío de tropas a Ucrania en los términos que hoy ha planteado el presidente? Bueno, en primer lugar, ojalá la Unión Europea active de una vez su diplomacia, porque en 4 años ya que vamos de guerra, pues hasta ahora la diplomacia europea ha brillado por su ausencia, y solamente oímos hablar de iniciativas militares, lo cual ya es un problema serio, porque esta guerra hay que acabarla, no hay que dedicarse a enviar tropas de un lado para otro, sino hay que acabarla, ¿no? Sobre las palabras que ha dicho el presidente del gobierno, bueno, el presidente ha anunciado que se va a reunir la semana que viene con las fuerzas políticas, veremos a ver qué es lo que comentan, pero obviamente nuestra posición es que cualquier fuerza de interposición o de verificación de un acuerdo de paz tiene que actuar bajo un mandato en derecho internacional, y eso es un mandato de las Naciones Unidas, con un acuerdo del Consejo de Seguridad, porque eso refrenda un acuerdo que sea realmente entre ambas partes. Lo que no vamos a apoyar es enviar tropas a una guerra, a una situación de conflicto armado. Los escenarios que ha descrito el señor Macron son confusos y peligrosos. En primer lugar, el señor Macron ha hablado de una fuerza multinacional bajo la dirección de Francia y Reino Unido, no para supervisar la tregua, sino para apoyar la reconstrucción de las Fuerzas Armadas de Ucrania y respaldar la disuasión ante Rusia. Eso es una fuerza de confrontación, eso es entrar en una guerra, que lo viene defendiendo el señor Macron hace tiempo, y obviamente no vamos a apoyar eso. Luego también ha añadido el estudio de un mecanismo de supervisión del alto el fuego bajo liderazgo de los Estados Unidos, ha dicho, ¿no?
obviamente no vamos a apoyar entrar en ningún contingente militar bajo el liderazgo del señor Trump y de esta gente, pues que ya han visto ustedes, el señor Miller, ¿no?, que defienden que el mundo no se rige por el derecho internacional, sino por la fuerza, ¿no? Entonces, como siempre hemos defendido, España debe actuar bajo mandato de la ONU, con acuerdos de ambas partes y con fuerzas de observación, de interposición para el cumplimiento de un acuerdo. Lo que no vamos a aceptar, desde luego, es ir a una guerra. Claro, lo que dice el presidente es España solo irá ahí si hay un acuerdo de paz para garantizar la paz, pero usted me está diciendo no. Yo lo que entiendo es que lo que plantea Macron es una confrontación con Rusia, a pesar que Macron plantea una paz en Ucrania también. Yo le estoy leyendo, le he leído literalmente lo que ha publicado la prensa de las palabras del señor Macron. Un primer escenario, una fuerza multinacional bajo dirección de Francia y del Reino Unido, no de las Naciones Unidas, para apoyar la reconstrucción de las Fuerzas Armadas de Ucrania y respaldar la disuasión ante Rusia. Una fuerza de confrontación. ¿Disuasión? No es lo mismo, ¿no?, que confrontación. ¿O sí? Bueno, esto habrá que verlo sobre el terreno, pero desde luego disuasión no habla ni mucho menos de interposición, que son los términos de keep makers o de peacekeeper, perdón, ¿no? Eso es evidente. Y luego un mecanismo de supervisión de alto el fuego bajo el liderazgo de los Estados Unidos, que suena realmente mal, y más bajo el mandato de estos Estados Unidos, ¿no? Entonces, los parámetros están muy claros. La Carta de las Naciones Unidas es muy clara. Una fuerza de verificación de un alto el fuego, de un acuerdo bajo mandato de las Naciones Unidas y con un acuerdo del Consejo de Seguridad. Por supuesto, como en el Líbano, por ejemplo, ¿no?, como están las tropas españolas en el Líbano. No vamos a apoyar en ningún momento el envío de tropas que tengan el más mínimo riesgo de acabar confrontando en un conflicto. Y mientras que los términos no estén claros, lo que tiene que activarse es la diplomacia europea, que, insisto, en 4 años no se ha activado. Europa lo que necesita es un sistema de seguridad compartida, recuperar las instituciones de los acuerdos de Helsinki, de los acuerdos de París, y dejar de jugar a las guerras en un mundo donde los Estados Unidos están poniendo el clavo en el ataúd del derecho internacional, al decir que el mundo se rige por la fuerza. Nosotros estamos sumamente preocupados porque lo que se está es enterrando el derecho internacional nacido tras la Segunda Guerra Mundial, y lo que necesitamos es multilateralismo. Cada vez que reaparece el fascismo en la historia, lo primero que hace es acabar con el derecho internacional, con las reglas de convivencia, y el fascismo siempre trae la guerra. Y la actitud del señor Trump, ustedes lo han estado comentando hace un momento, ya han visto el riesgo, el peligro que tiene, y si no, veamos lo que acaba de ocurrir en Venezuela, ¿no? También es cierto, lo decíamos, ahora vamos a Venezuela, que las cartas de Europa son las que son, pero en cualquier caso, por centrar el tema ahora en el envío, ¿usted cree que se requiere el aval del Congreso de los Diputados? Porque el presidente va a iniciar una ronda, pero no sabemos si esto deriva en votación o no. Francamente, yo creo que están ustedes yendo muy apresuradamente. El presidente lo que ha ido es a una reunión, ha escuchado unos criterios y ha dicho que va a empezar consultas. Por supuesto, el envío de un contingente militar a una guerra, lo que hay en Ucrania es una guerra, obviamente exige la aprobación del Consejo de los Diputados, del Congreso de los Diputados. Pero él habla de un escenario de paz, ¿eh? Es decir, él lo que ha comentado es, y lo ha defendido, de hecho, ha dicho, igual que lo hemos enviado a otros territorios, también en ese escenario. Igual que hemos enviado a otros territorios, en Líbano, se lo acabo de decir, con un acuerdo de Naciones Unidas. Las tropas españolas que actúan en el Líbano actúan bajo un mandato de Naciones Unidas, cascos azules. Todo nuestro apoyo y todo nuestro acuerdo a actuar como fuerzas de interposición, de verificación de un acuerdo que todavía no conocemos, bajo mandato de las Naciones Unidas, o al menos bajo un acuerdo de ambas partes. Los términos están bien claros. Aventuras que se le ocurran al señor Macron, o que se le ocurra al Reino Unido, o que se le ocurra mucho menos a los Estados Unidos, bajo ningún concepto, por supuesto, no vamos a entrar en una guerra, y creo que ese es el sentimiento generalizado de toda la sociedad española. Así lo acreditan además las encuestas, vamos, claramente, desde que empezó este conflicto.
Por entenderlo, incluso si hubiera un acuerdo de paz entre Putin, Zelensky, con el aval de Estados Unidos. Se lo vuelvo a decir por tercera vez. Si hay un acuerdo pues que lo he dicho 3 veces. Mire, si hay un acuerdo entre ambas partes conforme al derecho internacional y a ser posible, obviamente, con la ratificación de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, no contemplo otro escenario si hay un acuerdo entre ambas partes, que una refrendación por las Naciones Unidas y por el Consejo de Seguridad supondría un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia también, si hay un acuerdo entre ambas partes, y obviamente sería evidente que podría ser refrendado y actuarse bajo un mandato de las Naciones Unidas. La forma operativa, bueno, pues eso ya lo veremos, pero obviamente conforme a la legalidad internacional y nada de estar bajo mando de los Estados Unidos o bajo mando del Reino Unido o de Francia, bajo mandato internacional, por supuesto, de organismos multilaterales. No, usted me ha respondido 3 veces lo mismo, pero no me ha respondido todavía a la pregunta de... Bueno, no sé qué quiere que le responda, dígame. No, déjeme acabar la pregunta. Déjeme acabar la pregunta. Es que si me deja acabar, seguro que podemos avanzar. Le preguntaba, el aval del Congreso, vamos al aval del Congreso. Ahora mismo, lo que tenemos encima, y usted me dice, esto es así, antes me decía, es que si vamos a ir a la guerra. Si no tiene el aval de Naciones Unidas, si es un acuerdo entre partes, digamos que no ha pasado por Naciones Unidas, entre Trump, entre Zelensky y tal, ¿el Congreso tiene que avalar el envío de tropas a Ucrania? Siempre va a tener que avalar el envío de tropas a Ucrania, el envío de las tropas o el mantenimiento de las tropas en fuerzas de interposición. Eso siempre requiere una convalidación del Congreso de los Diputados, siempre, o una aprobación, por lo menos, ¿no? Pero eso es normal y por supuesto es lo que nosotros vamos a defender. Sobre Venezuela, usted ha sido crítico con la posición del gobierno, por lo menos la inicial, ha hablado de tibieza, ha hablado de ambigüedad. No sé si se da por satisfecho tras escuchar hoy al presidente en este ámbito. Es evidente que el presidente hoy ha hablado en términos muy claros y desde luego de una forma muy ajustada a lo que ha ocurrido en Venezuela, que estamos viendo que desde luego no ha sido una operación tan precisa y quirúrgica como decía el señor Trump, al menos son 80 muertos lo que se está hablando, y en Venezuela la normalidad va llegando poco a poco, y también otra buena noticia es que van fraguándose acuerdos entre la oposición realmente existente, la que está en Venezuela, en alianza con fuerzas del gobierno, porque francamente según se va conociendo la gravedad de las afectaciones, el número de muertos, pues obviamente cada vez hay más fuerzas políticas en Venezuela, no solamente el gobierno, que rechazan lo que ha ocurrido. Creo que otra noticia también muy importante ha sido, pues ya la manifestación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de que el cártel de los soles no existe. Es sorprendente, después de 32 menciones en el indictment, en el escrito de acusación al presidente Maduro de que pertenecía al cártel de los soles, hoy en el New York Times nos relatan con toda claridad que ahora el Departamento de Justicia dice que el cártel de los soles no existe. Es obvio, lo que existe, como bien decía el señor Trump, es petróleo. Y luego, pues estas declaraciones del señor Miller de que Groenlandia es para ellos, con desde luego la suma preocupación de la primera ministra de Dinamarca. Y creo que también otra noticia importante es que frente a estas amenazas a Groenlandia, a Dinamarca, a Venezuela, pero también a México, a Cuba, a Colombia, Vox y el Partido Popular siguen callados. Y el que calla, pues asiente, eso es evidente. Ante esto, ¿qué hay que hacer? Porque antes debatíamos sobre las cartas que podía jugar Europa, las que no. ¿Cómo se frena este ansia imperialista de Estados Unidos? ¿Qué cartas tiene Europa? No cabe ninguna duda de que hay que hay que reforzar el multilateralismo, ¿no? En primer lugar, pero Trump no quiere. Por supuesto, por eso hay que reforzar el multilateralismo e intentar aislar lo más posible a los Estados Unidos. Tenemos la desgracia de que los Estados Unidos han decidido que el hemisferio occidental es su patio trasero. El hemisferio occidental, en la concepción de la estrategia de seguridad nacional de Trump, no es solo América Latina, también es Europa occidental. Ya sabemos lo que han puesto en ese acuerdo de estrategia de seguridad nacional. Sus peones son lo que llaman los partidos
patriotas, los partidos de extrema derecha, que están a su servicio todos ellos, la inmensa mayoría, no todos ellos. Desde luego, la desgracia que tenemos en España es que no solamente nuestra extrema derecha, Vox, sino también el Partido Popular, están claramente a su servicio, pero afortunadamente hay más de 3.500 millones de habitantes en el planeta en este momento que están organizándose en torno a alianzas multilaterales económicas, comerciales, de cooperación, políticas, y el ejemplo evidente son los BRICS, por ejemplo, pero pues en el continente asiático pues también cada vez son mayores estos lazos, y son lazos que agrupan además a países con distintas ideologías, con distintas religiones, con distintos regímenes políticos, pero de acuerdo todos ellos en que, a pesar de lo que dice el señor Miller, el mundo no se rige por la fuerza, se rige por la ley, por el derecho, porque claro, el problema de Estados Unidos es que sus intervenciones no respetan el derecho internacional, pero es que tampoco respetan el derecho nacional. Cada vez son más congresistas, más senadores, más jueces los que en Estados Unidos advierten de la permanente ilegalidad, y es bueno recordarlo hoy. Hoy hace 5 años del asalto al Congreso por las huestes del señor Trump, cuando, bueno, pues claramente no aceptaba el veredicto de las urnas. No son demócratas, y el multilateralismo, pues lo que respeta es normas democráticas. Al margen, ya insisto, esto no es un problema de ideologías, es un problema de aceptar reglas del juego en un planeta complejo, con sociedades complejas y diversas. La diversidad es buena. Lo que no podemos permitir es que estas dobles varas de medir, y lo que no podemos permitir es que haya una gente enloquecida al frente de la mayor potencia mundial que...